Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Elena Humanes y en este tutorial de 709 Media Room vamos a explicaros cómo trabajar con los modos colaborativos dentro de DaVinci Resolve, el software de corrección de color y de postproducción de la compañía Blackmagic Design. Como sabéis, los modos colaborativos nos van a servir para realizar tareas simultáneas entre varios usuarios, es decir, desde diferentes máquinas vamos a poder trabajar a la vez simultáneamente dentro del mismo proyecto e incluso para determinadas tareas dentro del mismo timeline. Como vamos a ir viendo a lo largo del tutorial, estas tareas pueden estar destinadas a tareas de gestión y organización de media, a tareas de edición o a tareas de corrección de color. Nosotros, para este ejemplo, vamos a utilizar dos máquinas, lo cual no quiere decir que los modos colaborativos se reduzcan solamente a dos estaciones de trabajo. Podéis conectar más máquinas, aunque nosotros vamos a hacer el ejemplo con dos, como estaba diciendo. Una será un Macintosh y otra será un PC. Ahora mismo estamos viendo el Mac para esta introducción al tutorial, pero nuestra estación principal sobre la que vamos a estar trabajando mayoritariamente va a ser un Windows. Para poder utilizar los modos colaborativos dentro de DaVinci Resolve vamos a necesitar una serie de requisitos y el primero de ellos va a ser que necesitaremos la versión Studio de DaVinci, es decir, la versión de pago. Como sabéis, DaVinci cuenta con dos opciones. Una sería la versión normal, la versión completamente gratuita, con la cual podemos acceder a prácticamente todas las funcionalidades del sistema, pero que tiene algunas características limitadas, algunas cualidades que están solo limitadas a la versión Studio, que sería la versión de pago y que actualmente se encuentra en torno a los $300, un precio muy asequible para cualquier persona que trabaje constantemente en el sector audiovisual. Es la versión Studio la que vamos a necesitar para utilizar estos modos colaborativos y además necesitaremos que en todas nuestras máquinas, en nuestro caso para este ejemplo, en nuestro Mac y en nuestro Windows, estén instaladas exactamente la misma versión de DaVinci. Es decir, si en uno tenemos la versión 16.1, en el otro tendremos que tener exactamente la misma. Además de esto, durante la instalación vamos a tener que habilitar los SQL. Hay veces que no se instalan por defecto y tendremos que darle manualmente a que instale los SQL para poder generar esas bases de datos compartidas que vamos a necesitar. Para ello, si abrimos un instalador, vamos a darle a Install, le damos a continuar y en el momento en el que nos aparecen las opciones avanzadas en el tipo de instalación, le vamos a dar a personalizar y aquí vemos que tenemos la opción de instalar los PostgreSQL, ¿vale? Esto tiene que estar instalado también en todas las máquinas para que los modos colaborativos puedan funcionar, ya que vamos a necesitar una base de datos compartida, la cual solamente se puede generar en tipo SQL. Voy a salir de aquí porque ya tengo instalado DaVinci, simplemente era para enseñaros esto y vamos a continuar. Antes de pasar a la otra máquina, quiero comentaros que, por supuesto, otro de los requisitos para poder utilizar los modos colaborativos es tener un sistema de almacenamiento compartido. Este sistema de almacenamiento compartido puede ser una NAS o una SAN, pero no tiene por qué ser este tipo de sistemas de almacenamiento compartido, valga la redundancia, sino que pueden ser simplemente discos duros. Lo que pasa es que vamos a necesitar que todos esos discos duros tengan habilitados los permisos en todos los ordenadores, es decir, que desde cualquier máquina yo pueda leer y escribir a cualquier disco duro independientemente de dónde esté conectado. En nuestro ejemplo, nosotros vamos a contar con 3 discos duros que estamos compartiendo en los dos ordenadores. Uno sería este, que se llama Múnich. Nosotros nombramos a los discos duros con nombres de ciudades. Uno sería Múnich, que es la RAID que estamos utilizando en este Mac. Otro sería Berlín, que es la RAID que utilizamos en nuestra estación principal en el Windows, es la RAID grande, por decirlo de alguna manera, y otro sería este Roma Contraluz, que pertenece a un sistema de almacenamiento compartido, a una NAS. En los 3 discos nosotros tenemos habilitados los permisos para que todo el mundo pueda leer y escribir, así que
Habilitad los permisos antes de empezar con las operaciones de los modos colaborativos dentro de DaVinci. Dicho esto, vamos a pasar a la estación principal, al Windows, para enseñaros un par de cosas más sobre los discos duros. Estamos ahora en el Windows, en el PC, y como podemos ver, tenemos acceso también a los 3 discos duros que os comentaba previamente, a Berlín, a Roma Contraluz, que sería la NAS, y a Múnich, que sería la RAID conectada al Mac. Además de todo esto, de habilitar los permisos físicamente en cada uno de los ordenadores, si nos metemos dentro de cualquier proyecto de DaVinci, en las preferencias del sistema, para evitar problemas con los permisos a la hora de hacer cualquier operación, vamos a ir a Preferencias y en la pestaña de Media Storage vamos a dar de alta todas esas rutas. Vamos a dar de alta en primer lugar nuestra ruta principal, que además será aquella donde se van a guardar las stills y las cachés. En nuestro caso es el disco Berlín, que como comentaba es la RAID principal que utilizamos para trabajar, y después vamos a dar de alta todos aquellos discos duros que vayamos a utilizar como almacenamiento compartido para el trabajo en estos modos colaborativos. Aparte de darlo de alta como un disco duro normal, vamos a escribir cómo lo está leyendo el otro ordenador. Es decir, nosotros estamos trabajando con un PC y un Mac. Los PC y los Mac, a la hora de leer el propio disco duro, no funcionan de la misma manera. Si nos vamos aquí, nosotros vemos que Windows está leyendo este disco como el disco D y pone 2 puntitos al lado. Si nosotros nos fuésemos a un Mac, lo que veríamos como el modo de lectura de este disco duro es esto, la barra Volumes Berlin. Esto es lo que vamos a escribir junto a la ruta para evitar problemas de permisos cuando trabajamos con los modos colaborativos y con sistemas de almacenamiento compartido entre varios ordenadores. Entonces, aparte de habilitar los permisos dentro del ordenador a nivel de sistema operativo, vamos a dar de alta todas estas rutas y las vamos a escribir tal y como la están leyendo los 2 ordenadores. Le daríamos a Save y recordad que muchas de las operaciones que nosotros realizamos a nivel de preferencias del sistema necesitan un reinicio de la aplicación. Entonces salimos de DaVinci y volvemos a entrar. Ahora que conocemos todos los requisitos necesarios para trabajar con los modos colaborativos, vamos a empezar. Lo primero que tendremos que hacer será generar una base de datos compartida para que puedan acceder a ella todos los ordenadores, para que varias personas desde varias máquinas distintas puedan trabajar sobre el mismo proyecto. Lo primero que necesitamos es que puedan acceder a ese proyecto. Si nosotros trabajamos en Local Database, esta base de datos pertenece exclusivamente a este ordenador en el que me encuentro en este momento. Para poder acceder a una base de datos compartida, tenemos que crear una base de datos en SQL y eso es lo primero que vamos a hacer. Para acceder a las bases de datos le damos a este botón. Si alguien se pierde en todos estos conceptos básicos de creación de bases de datos, creación de proyectos, importación de material que vamos a ver después, generación de timelines, etcétera, etcétera, os recomiendo que os apuntéis a nuestro curso online básico de DaVinci Resolve. Para aquellos que ya sabéis un poquito más de DaVinci, también tenemos cursos avanzados y, por supuesto, nuestro curso presencial en sala, que es completamente práctico. Vamos a generar entonces una base de datos compartida y para ello nos iremos a las bases de datos y le vamos a dar a New Database. Nos vamos a la parte de Create, no de conectar base de datos, lo que queremos es generar una base de datos nueva y en lugar de en disco, que sería local para este ordenador, le vamos a dar a PostgreSQL. Nombramos nuestra base de datos, no intentéis poner mayúsculas porque no os va a dejar, entonces lo vamos a llamar tutorial colaborativo y después vamos a dejar todo esto como viene por defecto. Una cosa más, para que este flujo de trabajo funcione, todos los ordenadores tienen que estar conectados a la misma red. Si no están conectados en red, no funciona. Lo mismo que hacíamos con los
discos de almacenamiento compartido, pues también vamos a necesitar que estén en la misma red, como es bastante lógico, pero bueno, solamente mencionarlo porque si no, no funciona este flujo de trabajo. Le vamos a dar a generar esta base de datos, me la está creando ahí, vamos a darle un segundito para que la genere. Y una vez que genere esta base de datos, vamos a irnos a la aplicación del Project Server. Aquí la tenemos en SQL. Esto que yo he hecho de generar la base de datos se puede hacer tanto desde esta parte de DaVinci, o sea, desde la aplicación normal de DaVinci, como desde la aplicación de Project Server en la que vamos a entrar ahora. Vamos a salir de aquí y voy a entrar en DaVinci Resolve Project Server. Ahí lo tendríamos, aquí tenemos todas nuestras bases de datos con las que hemos trabajado, las que están conectadas y las que no, y en algún momento tiene que poner tutorial colaborativo. Aquí tenemos nuestra base de datos que de momento está vacía porque no tiene ningún proyecto dentro. Para poder activar esta base de datos compartida dentro de otro ordenador, le vamos a dar a activar colaboración. Nos dice que si autorizamos esta operación, sí, autorizamos, yes, y nos aparece el simbolito de que la colaboración está activada. Aparte de esto, tenemos que crear un access key para darle, para que en el otro ordenador podamos importar esta base de datos. Entonces, vamos a generar un access key, nos dice que dónde queremos guardarlo. Como este access key lo vamos a tener que pasar al otro ordenador, yo ya directamente lo voy a colocar en algún disco duro desde el cual tenga acceso desde el otro ordenador, desde el Mac, que como hemos dicho serían Berlín, Roma Contraluz o Múnich. Voy a colocarlo ya directamente en Múnich, tutorial colaborativo.resolve database key. Guardar y ya estaría. Una vez hecho todo este proceso, vamos a pasar al Mac. Estamos de nuevo en el Mac y ahora lo que vamos a hacer va a ser importar esa base de datos compartida. Hemos colocado el access key dentro de Múnich, entonces lo voy a copiar al escritorio para que me sea más fácil y para asegurarme de que está bien dentro de este ordenador. Y entonces lo único que tengo que hacer es, sobre la ventana de selección de proyecto, voy a arrastrar el access key sobre la parte de proyectos. Importante, aunque la lógica dice que deberíamos arrastrarlo sobre la parte de bases de datos, no funciona así, funciona sobre la parte de proyectos. Una vez lo he arrastrado, ya lo tengo aquí y tengo mi base de datos compartida, activa y visible entre los dos ordenadores. Estamos de nuevo en el PC, que es nuestra estación principal, y una vez tenemos generada la base de datos compartida, vamos a entrar en un proyecto y vamos a colocar algunos planos en un timeline para poder trabajar. Entonces, hacemos doble clic sobre el Untitled Project que se genera por defecto, entramos en un proyecto y vamos a importar algo de media. Vamos a irnos, por ejemplo, aquí. Vamos a irnos a media, aquí, vamos a colocar esto en modo lista para ver la velocidad de fotogramas por segundo, que es 25 fotogramas por segundo. Entonces, antes que nada voy a configurar el proyecto a 25. Vamos a poner esto también para la monitorización externa en 25 fotogramas por segundo, Save, y vamos a guardar nuestro proyecto con Control S y lo voy a llamar tutorial colaborativo. A ver, un segundo, colaborativo, ahí está. Vale. Entonces, vamos a importar parte de la media, vamos a generarnos aquí un bin, lo llamaremos brutos y bueno, voy a traerme todos estos clips y con todos ellos me voy a ir a la sala de edición y vamos a generar un par de timelines. Marco una entrada, marco una salida y vamos a generar
un timeline con un par de planos. Vamos a poner, por ejemplo, este otro detalle. Estoy haciendo muy a lo bruto, no me interesa los principios de la edición. Ahora mismo solo quiero tener algunos clips sobre un timeline. Vamos a colocar, por ejemplo, también este. Y ahora voy a renombrar este timeline, lo voy a llamar 01. Y vamos a generar otro timeline al cual voy a llamar 02 para que podamos ver las interacciones entre los distintos usuarios teniendo varios timelines. Entonces, bueno, pues en este 02, por ejemplo, vamos a colocar este plano por ahí, este otro hasta ahí y este otro, por ejemplo, desde ahí hasta ahí. Ya tenemos nuestros dos timelines llamados 1 y 2, pero de momento mi proyecto es un proyecto completamente normal. Para que este proyecto sea un proyecto colaborativo y que varias personas puedan trabajar a la vez en él, desde varias máquinas distintas, porque ahora mismo, tal y como está, gracias a la base de datos colaborativa, podrían trabajar varios usuarios en este proyecto, pero no simultáneamente. Es decir, todos tienen acceso porque estamos en una base de datos compartida, pero no podemos acceder a él simultáneamente. Para poder convertirlo en un proyecto colaborativo, tenemos dos opciones: o bien desde la casita, desde la ventana de selección de proyecto, botón derecho, Enable Collaboration, o bien desde el menú File, vamos a ver si lo encuentro aquí abajo, Enable Collaboration, Save, y se ha convertido en un proyecto colaborativo. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues por varias maneras. Aquí tengo unos muñequitos que me indican que este proyecto es colaborativo, y estos muñequitos también me aparecen aquí abajo en la interfaz en cualquiera de las salas. Junto a estos muñequitos también me aparece este icono de chat que ahora veremos. Esta opción de hacer y deshacer el proyecto en modo colaborativo yo lo puedo activar o desactivar en cualquier momento. Es decir, una vez que lo he convertido en colaborativo no es reversible, es reversible, perdón. Yo puedo deshacerlo y que ahora mismo solo tenga acceso yo. File, Disable Collaboration, y lo puedo activar y desactivar todas las veces que quiera. Ahora que estoy en el modo colaborativo, vamos a ver un par de cosas de la interfaz. Me voy a colocar en el timeline 01, vamos a reducir el timeline y le voy a dar a los muñequitos. Entonces aquí me dice cuáles son los miembros del proyecto. Ahora mismo solo estoy conectada yo, pero vamos a conectarnos desde el Mac a este mismo proyecto. Estamos de nuevo en el Mac y aquí vemos cómo nos aparece nuestro proyecto compartido con los dos muñequitos de tutorial colaborativo. Antes de meternos con el tema de edición y con algunas cosas que cambian en la interfaz con respecto a los modos colaborativos, decir que cuando nosotros estamos trabajando en colaborativo, vamos a salir de aquí y vamos a generar un proyecto nuevo. Entonces le voy a dar a New Project y lo voy a llamar Test. Ok, entro en ese proyecto. Si yo quiero trabajar con el Dynamic Project Switching activo para poder acceder a varios proyectos sin que se estén abriendo y cerrando, sino tenerlos abiertos todos a la vez, cuando estoy en modo colaborativo no puedo. Me da este aviso de que la colaboración no permite el Dynamic Project Switching, entonces lo tengo que desactivar para poder entrar en un proyecto colaborativo. Otra particularidad es que el Live Save, siempre que estemos en colaborativo, va a estar activo por defecto y no se puede quitar. Entonces, esto
para determinadas operaciones puede ser muy útil, ya que siempre nos va a estar guardando todo, pero si hacemos algunas operaciones tipo Ripple que son un poco peligrosas y que necesitamos a lo mejor volver a la última copia salvada, pues hay que tener un pelín de cuidado, ¿vale? Entonces siempre tened en cuenta que el Live Save va a estar activo y que no se puede quitar si estamos en modo colaborativo. Aparte de esto, vamos a ver que en nuestros dos muñequitos nosotros ahora tenemos dos miembros, porque antes solo estábamos conectados a este proyecto desde el Windows, pero ahora estamos desde el Windows y desde el Mac. Vamos a cambiarle aquí el nombre, que esto se puede hacer, Mac, y también si queréis le podéis cambiar el color al muñequito para que sea un identificativo más visual. Ahora entraremos en el Windows y aquí pondremos Windows y le pondremos otro color a ese muñequito. Antes de eso quiero enseñaros una cosa. Cuando nosotros nos encontramos en salas como Edit o como Fairlight, también en CAD, los timelines van a quedar bloqueados al usuario que los está utilizando, y también los bins. Nosotros ahora mismo tenemos los dos timelines en el bin que se llama brutos, y por lo tanto si yo entro en cualquiera de ellos, a pesar de que en el Windows, en el PC, estoy en el timeline 01, independientemente del 01 o el 02, ya que están colocados en el mismo bin, no voy a poder editar nada. Estoy entrando en este timeline solamente en un modo lectura. Como prueba de ello, tengo que el típico cursor naranja que me sale aquí, ahora es gris y no puedo hacer absolutamente nada. Las opciones de edición me quedan deshabilitadas. Aunque, como decía, estamos en el timeline 01, que es el mismo que está utilizando el PC. Si yo entro en el timeline 02, como está dentro del mismo bin, tampoco puedo hacer nada. Está bloqueado de la misma manera. Vamos a ir al Windows y vamos a cambiar estos timelines de bins para que veáis cómo podemos desbloquearlos. Pero tened en cuenta que en la sala de edición vamos a tener bloqueados los timelines a un único usuario. Dos usuarios no pueden estar editando sobre el mismo timeline, perdón. Sí que lo van a poder abrir en modo lectura, como vamos a ver ahora. De vuelta en el Windows, vamos lo primero a cambiar el nombre aquí. Vamos a llamarlo PC y vamos a ponerle un muñequito verde para que nos aclaremos, y ahora tenemos los dos muñecos. Y como decíamos, nuestros dos timelines se encuentran dentro del mismo bin. Aquí sí que puedo editar. Soy la persona que está como miembro activo de este timeline y aquí puedo hacer cualquier operación de edición que quiera. Vemos también que tengo el cursor naranja activo en ambos timelines, los dos son míos. Entonces vamos a colocar el timeline 02, por ejemplo, dentro de otro bin para que no se quede bloqueado. Vamos a generar un bin, vamos a irnos a media para ser ordenaditos y vamos a poner timeline 02 aquí y vamos a pasar nuestro timeline 02 a ese bin. Ahora tengo vamos a colocar aquí también, para ya terminar de ordenarlo bien, timeline 01. Entonces tengo un bin de brutos, tengo un bin timeline 01 y tengo un bin timeline 02. Vamos a posicionarnos en el timeline 01. Por cierto, una cosa que no he dicho es que para evitar los bloqueos de timeline, nosotros podemos abrir con Alt cualquiera de los bins y vemos este icono de un ojo, y es que estoy entrando en ese bin solamente en modo lectura. Yo podría, por ejemplo, hacer Alt clic sobre brutos, de manera que puedo acceder en modo solo lectura a estos brutos, a estos clips, y así no le bloqueo el bin a cualquiera de los otros usuarios que estén conectados. Vamos a entrar en el timeline 01 y vamos a hacer alguna modificación. Entonces, pues bueno, vamos a colocar esto aquí, por ejemplo, y lo dejamos así. Hemos hecho un cambio en la edición.
Ahora vamos a ir al Mac a ver cómo se vería esto. Tenemos timeline 01 activo, timeline 02, no estamos dentro del bin, tampoco estamos dentro del timeline y hemos hecho un cambio en la edición de timeline 01. Ahora estamos de nuevo en el Mac, aquí vemos el icono activo y lo primero que veo al entrar es que tengo este símbolo de refresh. Le voy a dar y aquí me aparecen todos los bins y me aparece el bin en el que está el usuario del PC. Aquí tendré el bin y el timeline bloqueado. Sin embargo, ahora si voy a mi bin del timeline 02 y a mi timeline, a mi línea de tiempos del timeline 02, veo que efectivamente sí que puedo editar porque ha dejado de estar desbloqueado. Aquí también podría hacer lo mismo de entrar solamente en modo lectura para cualquier visualización de los clips sin bloqueo de los bins ni de los timelines que haya dentro de este bin. Hemos vuelto al PC y de la misma manera que nosotros podemos abrir bins solamente en modo lectura para que no se queden bloqueados, también podemos hacer lo contrario. Tanto un bin como un timeline podemos hacer botón derecho timelines lock o unlock timeline y sobre un bin botón derecho lock bins o unlock bins para que queden bloqueados o desbloqueados y que otros usuarios no puedan acceder a ellos. Otra manera de trabajar es con duplicados de secuencias. Entonces, vamos a colocarlos en el timeline 01, vamos a generar un bin nuevo para evitar bloqueos, lo vamos a llamar timeline 01 bis y vamos a duplicar este timeline, entonces vamos a darle a Edit, Duplicate, Timeline 01 Copy, ahí lo vamos a colocar y lo vamos a llamar 01 bis. En este 01 bis vamos a hacer un cambio de edición. Por ejemplo, vamos a colocar ahí una transición. Vamos a hacer esto más grande para poder verlo bien. Ahí estaríamos. Entonces, ahí tenemos nuestro cambio en el timeline 01. Vamos a salvar. Y en el Mac vamos a refrescar para que nos aparezca todo correctamente. Nos indica que el PC está en este timeline. Vamos a abrir el timeline 01 normal y el 01 bis le vamos a dar a botón derecho Compare with Current Timeline. Entonces, aquí nosotros tenemos una visualización de todo el timeline y cuáles son los cambios que han sido efectuados. Con botón derecho, sobre cualquiera de estos cambios, le podemos decir Accept Change, para de esta manera no trabajar sobre las copias originales de los timelines, sino trabajar con timelines separados entre los distintos usuarios y después aceptar los cambios. Entonces, pues bueno, nosotros podemos decir Accept Change y una vez lo tenemos, lo salvaríamos y ya podríamos aceptar cualquiera de los cambios realizados para cualquiera de los timelines, simplemente de esa manera, ¿vale? Si no, pues podéis trabajar de la manera normal, que personalmente me parece menos liosa una vez te has habituado a todo el tema de los usuarios y de los bloqueos de los bins para el modo de edición. Vamos a entrar ahora en la sala de color. Y en la sala de color vamos a colocarlos en el timeline 02, por ejemplo, que no está tan modificado. En la sala de color nosotros vamos a ver que sí que podemos estar trabajando varios usuarios a la vez dentro del mismo timeline. Aquí no se sufre un bloqueo como en la sala de edición, sino que puedo estar dentro del mismo timeline trabajando varias personas a la vez. Lo que no puedo estar únicamente es dentro del mismo clip. Entonces, en el Mac nos vamos a colocar dentro de la sala de color y vamos a hacer un cambio de color en el primero de los clips. Además de esto, vamos a irnos un segundito de nuevo a la sala de Edit y vamos a colocar aquí
Da igual en qué sala estemos en realidad. Lo único que voy a poner aquí un marker en la sala de Edit y voy a poner VFX 1. Lo voy a marcar en verde, que yo marco los efectos en verde. Y aquí en el chat voy a poner revisar VFX 01. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado este marker realizado, este chat abierto y el cambio de color en el primer clip. Vamos a situarnos ahí, en el primer clip. En el PC vamos a actualizar y vemos que se nos abre este chat del Mac que pone revisar VFX 01. Entonces estábamos en el timeline 2, aquí tengo el marker, hago lo que tenga que hacer y le pongo listo o corregido. Corregido, y ahora aparecerá en el Mac ese mensajito. Si nos vamos, ahí vemos que el timeline 2 no está bloqueado a nivel de edición porque en el Mac se encuentra dentro de la sala de color. Y por otra parte, aquí tenemos que yo puedo hacer cualquier cambio sobre cualquiera de los clips excepto sobre este. Sobre este no voy a poder, ¿vale? Aquí vemos que no sufre ninguna modificación porque como me está indicando el muñequito, pues está el otro usuario en el Mac desde la sala de color. Pero podremos trabajar, por ejemplo, en el Mac sobre la primera parte de un programa, sobre la primera mitad, y yo desde el PC sobre la segunda mitad del programa si tenemos mucha prisa y necesitamos obligatoriamente estar trabajando dos personas en color sobre el mismo timeline. De vuelta en el Mac vemos por un lado el chat, que me aparece esa actualización, que estaba en rojo el bocadillo del chat, y aquí vemos que automáticamente no hace falta darle a refrescar, sino que en cuanto yo me posiciono en ese clip, pues ya veo el cambio que se ha hecho sobre el PC. Este sería el modo de trabajo en la sala de color. Por último, nos quedaría Deliver. Yo puedo renderizar, vamos a darle una ubicación para que no nos salte el error. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, vamos a llamarlo test y vamos a dejar los parámetros que estén porque no es esto lo que me interesa. Le damos a Add Job to Render Queue y ahora, como tenemos los modos colaborativos activos y estamos trabajando sobre una base de datos compartida también, con este botón le podemos decir cuál queremos que sea la máquina que realice este render. Entonces yo puedo renderizarlo sobre la que estoy actualmente, que es el Mac, o puedo renderizarlo sobre el PC, que en mi caso, en el caso de este ejemplo, es bastante más potente. Entonces renderizo sobre ese PC, le doy a Start Render, me dice que tengo que salvar, ok, Ready for Remote Rendering, y en nuestra otra estación, en este caso en el PC, nos aparece el estatus de Ready for Remote Rendering. Le vamos a dar a Workspace Remote Rendering porque esto, la función que tiene es que automáticamente si alguien envía un render a esta máquina no se nos pare el trabajo que estamos haciendo, sino que nosotros en comunicación con nuestros otros compañeros que están trabajando desde las otras máquinas, pues cuando queramos parar para hacer un render le damos a Workspace Remote Rendering y ahí sí se nos activa y estamos renderizando el timeline que hemos configurado desde el Mac, lo estamos renderizando en el PC, que es muchísimo más rápido. Una vez ha finalizado el render, vemos que aquí nos aparece completado y ya estaría todo el trabajo hecho. Así que esta sería la manera de trabajar con los modos colaborativos dentro de DaVinci. Espero que haya quedado todo claro y que os haya sido, como siempre, de utilidad. Un saludo.